En este video te voy a dar un método sencillo que yo utilizo para desglosar todo lo que tiene que ver con estrategia ofensiva en 3 simples bloques. Y si dominas estos 3 bloques, vas a tener las herramientas que necesitas para no solo identificar, sino saber cómo crear ventajas sobre la defensa cada vez. Hola a todos, bienvenidos a El Viaje a Convertirse en un Gran Coach. Mi nombre es Ricardo Luna y tengo alrededor de 8 años como coach de fútbol americano. Empecé como coach de receptores, luego coach de quarterbacks, coordinador ofensivo y ahora soy head coach. Y con seguridad te puedo decir que después de años de experiencia, una de las cosas que más desarrolló mi IQ ofensivo fue entender estos 3 bloques que voy a explicarte el día de hoy. A mí me gusta simplificar todo lo que tiene que ver con ofensiva en estos 3 bloques. Hago como una analogía de que son como una especie de bloques de Legos, porque en teoría tú como ofensivo, como coordinador, puedes combinar estos 3 tipos de bloques de la manera que tú quieras. Puedes usar más de uno en algunas ocasiones y eso te va a permitir tener todo lo que tú necesitas armar en cuestión de ofensiva. ¿Cuáles son estos 3 tipos de bloques? Número 1 es formaciones. ¿Okay? Número 2 es motions, o entre paréntesis aquí también podríamos decir shifts, que son diferentes. Y por último, conceptos. ¿Ok? Tú puedes mezclar y combinar cada uno de estos bloques de Legos para tratar de generar una ventaja contra la defensa. Para mí, ventaja en cuestión de ofensiva se traduce a numbers, ¿ok? Números, leverage, matchups y grass. ¿Ok? O números, leverage, si lo traducimos literalmente sería como palanca, pero se refiere más bien a ángulo de ventaja. Matchups es básicamente los 1 a 1 y grass es el espacio abierto. ¿Ok? Cuando hablamos de ventajas, lo primero que vamos a hablar es números. Y números simplemente se refiere a que si yo tengo una ventaja numérica al punto de ataque, la probabilidad de éxito de esa jugada y que vamos a poder generar yardas positivas al punto de ataque incrementa. Un ejemplo bien sencillo sería si utilizamos una formación de trips y la defensa nomás decide ponerme 2 hombres en esa superficie y todos los demás están en caja o están ahí arriba. Bueno, si yo veo esa superficie, automáticamente sé que en esta superficie en particular yo tengo 3 contra 2 y que si hago algo tan sencillo como una burbuja, tengo una buena ventaja numérica. Entonces es más probable que yo voy a poder generar una buena jugada ofensiva porque tengo la ventaja en números. Pero así como funciona en el perímetro, funciona en la caja también. Si yo meto más gente a la caja y pongo un tight end, un wingback y encima pongo al quarterback en gun, un fullback y estoy en pistol, estoy agregando cada vez más gente a la caja y aquí ya va a depender de cómo va a querer defender la defensa todos esos espacios y vamos a ver a fin de cuentas si ellos se completan a la gente que yo tengo ahí adentro, porque si no, yo voy a seguir teniendo una ventaja numérica y puedo generar yardas positivas al punto de ataque. ¿Ok? Eso es numbers. Siguiente es leverage. Cuando hablamos de leverage, literalmente si traducimos leverage se hace referencia a ángulo, a palanca. ¿Ok? En leverage estamos más bien buscando ventajas de ángulo. Significa que, por ejemplo, si está aquí el centro y yo tengo aquí al tackle y mi trabajo va a ser envolver a este end defensivo. Bueno, en esta formación particular, este tackle tiene un trabajo más difícil porque tiene una desventaja en leverage de llegar al hombro contrario de ese end defensivo y sellarlo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de eso yo acerco a un receptor más y simplemente le digo a él, ¿sabes qué? Tú vas a sellar ese hombro de arriba y así vamos a poder sacar a nuestro tackle a que busque algo bajo campo? Eso automáticamente nos da un mejor leverage, me da un mejor ángulo de ataque porque tengo una mejor manera de sellar y es una mejor manera de poder salir. Ahora, y aquí estaremos hablando, ahora que lo estoy viendo, estaremos hablando de si la defensa va a agregar a alguien por dentro o por fuera de ese hombre. ¿Para qué? Para tratar de mantener leverage sobre el posible pool de nuestro tackle ahí afuera, pero la idea es la misma. Estamos tratando de generar buenos ángulos al punto de ataque. También esto aplica cuando estamos hablando del pase. Por ejemplo, si tengo aquí a un receptor y tengo a un corner que está trabajando por dentro de él, bueno, eso automáticamente abre ciertas trayectorias más que otras. ¿Ok? Simplemente por la alineación que tiene ese corner en relación a nuestro receptor.
Por otro lado, si el corner estuviera en outside leverage, el balón está aquí adentro, en outside leverage, eso lo expone a otro tipo de balones. Entonces, el leverage hace referencia no solo a cómo vamos a abordar un bloqueo y la ventaja de ángulo que tengo, sino también a la cobertura de pase que estamos enfrentando, ¿ok? Matchups, pues es lo que todo coach de fútbol americano, en mi opinión, debería tener en cuenta cada vez antes de empezar a diseñar algo en el pizarrón. Tenemos que saber quiénes son las personas que van a tratar de atacar y quiénes son las personas que están tratando de frenar nuestro ataque ofensivo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, pues ¿sabes qué? Aquí en el esquema vamos a poner a este guardia a hacer down block y ahora sí vamos a poder sacar a este hombre. Bueno, quizá lo que yo no estoy considerando aquí es que yo no sé si la defensa tiene aquí a un nose, ¿ok? Que ese nose es estelar, está listo para ir a jugar en los 14 grandes en Liga Mayor o en UNEFA, y yo tengo un guardia que tiene 2 años de experiencia aquí. Ahora, si ese es el caso, pues por muy bonito que esté diseñado en mi pizarrón, que yo voy a ir a barrer y que vamos a sacar a este hombre, si este hombre tiene la capacidad de deshacernos, pelear por encima y aún así taclear, entonces, a pesar de que los números me dicen que podría tener una ventaja numérica, ese hombre solito tiene la capacidad de cambiar el conteo defensivo, de cambiar la ventaja en favor de la defensa, porque es claro que yo no lo puedo manejar solo. Así que, ¿qué tendríamos que hacer? Pues probablemente voy a tener que invertir un hombre más para controlar a ese nose y resolver para este hombre de otra manera. No sé si voy a agregar aquí un slice block, si lo voy a leer, pero tengo que hacer algo porque el 1 a 1 dice o dicta que, ¿sabes qué? No voy a tener una buena oportunidad de competir contra ese defensivo. Aplica con linieros, aplica linieros linebackers, porque imaginemos que estamos ya corriendo un esquema de poder, ya hicimos la pared, viene el guardia, se va a insertar por el primer hombre, por el primer linebacker en frontside. ¿Quién es este linebacker? ¿Qué capacidad tiene de sellar ese gap? ¿Qué capacidad tiene nuestro hombre de sacarlo a él de ese gap? Y todos esos pequeños detalles de personal y cómo tengo yo que tomar en cuenta el personal es lo que platicamos adentro de Coach Lab. Desde el proceso en que estoy viendo el video, cómo lo voy a desglosar, cuáles son las estadísticas que me interesan y luego cómo traduzco todo eso a un plan de juego paso a paso que pone a mis jugadores en la mejor posición para tener éxito. En el sistema de Game Planning ofensivo, allá dentro de Coach Lab, tiene todo ese tipo de recursos. Además de que tenemos varias llamadas por semana en donde yo personalmente voy a estar ahí adentro ayudándote a responder cualquier duda que pueda surgir para asegurarnos de que las soluciones a las que lleguemos sean algo que funcionan para ti, para tu esquema, para tus jugadores. Y ahorita hay un gran descuento por especial de verano, así que si eso suena como algo que te interesa, ve a school.com/coachlab o haz clic en el link de la descripción aquí abajo y nos vemos allá adentro. Matchups también es algo que tenemos que considerar en el juego aéreo. Por ejemplo, si yo sé que me puedo acomodar en 3x1 y la defensa me va a tratar de jugar en personal sin ayuda de ese hombre porque van a rotar hacia el trips y yo sé que este hombre es mucho mejor que ese back defensivo que lo está defendiendo, eso automáticamente también es una ventaja para mí a la ofensiva. Y ya por último estamos hablando de grass. ¿Ok? Cuando hablamos de grass, hablamos también, básicamente es una manera bonita de decir espacio. ¿Qué espacio está abierto por default? Es decir, si la defensa, si yo estoy otra vez en un set base, si yo estoy en 2x2 y la defensa se acomoda jugando, no sé, to read. Ok, y juegan a este hombre aquí y este hombre está acá atrás. Mike, Sam, Will. Ok, ¿dónde están por default los espacios en esta defensa? Bueno, yo automáticamente empiezo a identificar dónde puede haber espacios en esa defensa y cuando empiezo a identificar esos espacios, entonces yo tengo la capacidad de poner en conflicto a esos defensivos y empezar a mandar trayectorias que atacan precisamente esos lugares en esos espacios y funciona también en el pase, pero también funciona en la caja. Por ejemplo, un problema muy común que tienen las defensas 4-2 o 4-3, que ya se extienden un poquito hacia el perímetro, es que si yo pongo una superficie de, por ejemplo, deuce, en donde tengo al tight end ahí, un receptor abierto acá y luego tengo mis gemelos todavía aquí, ellos, número uno, tienen que resolver cómo van a abordar el tema del tight end. Digamos que lo hacen de esta manera. Mike, primer problema, ¿ok? Aquí va a haber un defensivo que es responsable tanto del gap B como del área como de hook
curl o curl flat. No necesariamente curl flat porque quizá el corner está apoyando ahí, pero hook curl definitivamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros meter en conflicto a ese defensivo? ¿O cómo nosotros podemos atacar el espacio que me están dando pre-snap? Porque yo sé que si le enseño poquita acción aquí, ese hombre tiene un conflicto muy grande y tenemos una oportunidad de atacar espacio que por default naturalmente ahí existe en la defensa. Y hay 1000 variaciones que ustedes pueden tomar en cuenta cuando hablamos de numbers, leverage, matchups, grass. Cada situación, cada set ofensivo, cada set defensivo es diferente. Pero lo que me interesaba platicar con ustedes el día de hoy era estos 3 bloques de Legos. Porque una vez que entendemos cuáles son las ventajas que está tratando de generar la ofensiva, podemos empezar a identificar cómo es que cada uno de estos bloques de Legos nos ayuda a crear esas ventajas. En este caso, formaciones se refiere a cómo yo voy a distribuir ofensivamente a mis 11 amenazas en el espacio de juego. Una formación muy sencilla podría ser 2x2 y listo, y eso ocasiona cierto conflicto de números para la defensa porque ahora yo tengo 5 aquí, 2 amenazas al extremo, 2 amenazas del otro lado, pero eso también va a cambiar muchísimo cómo va a reaccionar la defensa. Y tan es así el caso que si yo dejo de estar en una formación de 2x2, por ejemplo, y me voy ahora, discúlpenme coaches de línea ofensiva, me voy ahora a un set de trips, ¿ok? O de 4 strong. ¿Qué pasa ahora con la defensa? Pues una defensa balanceada ante una formación desbalanceada ahora va a tener que hacer ciertos ajustes para ver cómo van a poder resolver esos espacios. Y ahora automáticamente empezamos a hacer preguntas de, bueno, ¿y eso ocasiona ciertos espacios dependiendo de cómo lo quieran defender o no? ¿Ok? Entonces todo eso, cada una de mis formaciones va a cambiar la manera en la que la defensa se comporta y la estructura defensiva. 2x2 es un buen ejemplo, trips también. Pero ¿qué pasa si yo contra esa misma defensa me acomodo ahora en un set, por ejemplo, en un pro set con el quarterback bajo centro, un fullback y vamos en I rota? ¿Ok? ¿Qué pasa? Y es más, vamos a poner ahora gemelos al lado contrario. Eso va a modificar completamente la estructura defensiva con la que yo me voy a enfrentar, porque ahora tienen que resolver la pregunta en este contexto, en esta situación en particular, de qué voy a hacer contra este hombre, qué voy a hacer contra este hombre, qué voy a hacer con este corner, lo voy a dejar aquí jugando force o contain. O sea, la misma defensa puede tener un estrés muy grande simplemente por cómo yo me acomodo en ofensiva. Y tan es así que incluso si me voy a un extremo y hablamos de, por ejemplo, swinging gate, en donde tengo a toda mi línea ofensiva, centro, este sería el centro, toda mi línea ofensiva de este lado, digamos que pongo a un receptor aquí atrás, pongo a uno de mis receptores aquí, pongo al quarterback de este lado y pongo a un receptor más aquí. Es la misma defensa, pero ahora se van a tener que comprometer en un espacio de campo completamente diferente, simplemente por cómo yo me estoy presentando. Yo no sé si aquí van a poner un DB, un linebacker, un corner. Es la misma defensa, pero mi formación ofensiva cambia la estructura defensiva. Y eso siempre va a ser algo que yo puedo usar para ganar ventaja de números, de leverage, de matchups, de grass. ¿Por qué? Porque si la defensa en algún momento no se está acomodando de la manera correcta o lo que yo consideraría la manera correcta o de una manera que hasta cierto punto defienda mis jugadas principales, entonces esa es una oportunidad para mí como ofensiva de atacar. Okay. Siguiente, número 2 es motions o shifts. Okay. Motions o shifts realmente es una manipulación de espacio o manipulación de amenazas. Amenazas. Pre-snap. Okay. Pre-snap. ¿Y por qué es diferente esto de las formaciones? Porque cuando hablamos de motions, también los motions nos permiten ganar una ventaja numérica de leverage, matchups o de grass a cualquier punto de ataque, pero también le exige mucho a la defensa para tratar de comunicarse, tratar de ajustar a la nueva formación. Y repito, así de sencillo como si yo estoy en una formación de 2x2 y de repente hago un motion y ahora esto es una superficie de 3x1. ¿Cómo va a reaccionar la defensa a ese movimiento, a esa superficie que de inmediato no salí en 3x1, pero yo salgo en 2x2? Es lo suficientemente difícil, defensivamente hablando, a poder acomodarse para defender una formación de la manera correcta. Ahora imaginemos si segundos antes del snap yo saco a alguien en movimiento y ahora la defensa tiene que resolver
cómo van a ajustar a ese movimiento. Hay defensas que lo tienen muy bien practicado y también lo tienen practicado que voy a empezar a identificar patrones en cómo están reaccionando y voy a poder saber si alguno de esos me da una ventaja de numbers, leverage, matchups o grass. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de repente esto se convierte en una superficie de 3 hombres y tengo una amenaza inminente al perímetro. Esto no necesariamente es con ese tipo de motion, pero ¿qué pasa si la defensa tuviera alguna especie de regla en donde, ¿sabes qué? Donde sea que quede ese corredor, el linebacker que quede enfrente de él es el que lo va a igualar si es que dispara a flat. Y el otro linebacker así ya no se va a tener que preocupar de ese hombre. Bueno, ¿qué pasa si ahora yo mando en motion a este hombre y ahora ellos tienen que resolver esta situación? ¿Ok? Todo ese tipo de cosas, motions, shifts particularmente también. ¿Qué pasa si igual, misma idea, digamos que estoy en un set de 2x2 y de repente, segundos antes del snap, yo salgo ready, el quarterback dice shift y ahora estos dos hombres están como tight end y como wingback. En segundos antes de que salga el snap, pasaron de estar aquí y ahora él se recorrió para acá y él se recorrió para acá. Ahora la defensa tiene que ajustar a esa nueva superficie y como sea que lo van, y repito, van a meter otra vez al corner ahí a la caja, van a, no sé, si el safety está aquí jugando enfrente del 2, ese hombre se va a tener que apretar y todo eso pasa en segundos antes de que salga el snap. Entonces, por eso también los motions, los shifts son una muy buena manera que tú tienes como ofensiva de empezar a buscar posibles ventajas de numbers, leverage, matchups o grass. Y una última cosa con motions y shifts es que es una gran manera de esconder tus jugadas base. Es decir, si una de mis jugadas base es, no sé, wide corner, y hacemos esto, y disculpen mis dibujos, y hacemos esto, y lo único que quiero es llegar a ese espacio lo más pronto posible. ¿Qué pasa si en lugar de eso, ahora simplemente, si en lugar de sacar al corredor, pongo a mi corredor del otro lado y voy a mandar a este hombre en motion? Él va a correr flat ahora, él reemplaza este espacio y él va en esta dirección. Bueno, llegamos prácticamente a los mismos espacios, estamos amenazando lo mismo, pero ahora para la defensa esto se ve completamente diferente porque ahora viene alguien en motion y es una gran manera que yo tengo como ofensiva de seguir corriendo las mismas jugadas que ya hago, solamente que ahora las estoy disfrazando. Y 1000 veces prefiero que hagamos eso en ofensiva en lugar de tratar de empezar a agregar jugadas nuevas nomás porque es que esta jugada ya se la saben o ya la hicimos varias veces. Prefiero empezar a disfrazar jugadas que ya hacemos con motions, con shifts, con formaciones diferentes para seguir tratando de sacar una ventaja contra la defensa en lugar de empezar a pensar en cómo agrego más jugadas, porque más jugadas no es necesariamente la respuesta. Muchos coaches dicen que formaciones y motions es barato, es decir, es fácil de instalar y practicar porque para los jugadores no cambia mucho más que quién es responsable de qué espacio o quién va a terminar en dónde, pero lo que sí es un poquito más caro son conceptos y por eso es número 3, ¿ok? Conceptos es el tercer bloque ofensivo con el que todo se puede construir en el fútbol americano y los conceptos ahora sí es la manera en la que estamos atacando espacio. ¿Ok? Si las formaciones es la manera de distribuir amenazas ofensivas en espacio y los motions son la manera de cambiar o sacar una ventaja, disfrazar esas ventajas o incluso forzar a la defensa a comunicarse, a cometer un error en cobertura, etc. Los conceptos es ahora sí la manera en la que yo voy a atacar ese espacio. Y hay 1000 maneras de atacar el mismo espacio. O sea, en conceptos estamos hablando de corridas. Y nos metemos en el mundo de corridas que pegan por dentro, corridas que pegan por fuera, pases rápidos, pases de drop back, pases que toman un poco más de tiempo en desarrollarse, pantallas. Y no solo eso, sino empezamos a hablar también de herramientas como el play action, el RPO, cualquier tipo de draw, si los linebackers empiezan a ir muy atrás. Eso técnicamente es una jugada, pero son herramientas que podemos usar nosotros también en ofensiva para mantener a la defensa honesta y que no nos quiten los espacios que queremos atacar o que sabemos que queremos atacar. Entonces, si yo otra vez me acomodo en ofensiva y estoy, no sé, en un set de
deuce. Si la defensa se acomoda de esa manera, hay 1000 maneras que yo tengo de atacar estos espacios y estas ventajas numéricas. Por ejemplo, ¿qué pasa si trabajamos un concepto de poder? Vamos a inundar el punto de ataque, vamos a aprovechar el leverage, ojo, el leverage que tiene este hombre sobre este liniero defensivo para barrer todo y trabajar hacia ese linebacker. Vamos a aprovechar el leverage que tiene este tight end para abrir a ese end defensivo y vamos a aprovechar y vamos a tratar de ganar una ventaja numérica al punto de ataque con este guardia. Ok, vamos a sellar ese gap y ahora vamos a meter en conflicto a este linebacker, ok, porque ahora sabemos que ese linebacker tiene un conflicto de que si es responsable de seguir el pull de ese guardia o si se va a quedar aquí defendiendo ese espacio. Ahora, asumimos que ese hombre sí vuela y digamos que el corner sí se queda aquí. Si ese hombre vuela y ahora el safety es el que está tratando de defender ese espacio, bueno, ahora el safety acaba de abandonar un espacio ahí atrás, así que yo tengo la opción de, podríamos hacer un stick go de este lado o podríamos simplemente hacer lo mismo y hacer play action aquí en caja y tirar un poste atrás de él. Podemos correr el balón en la caja. Aquí, dependiendo si ese hombre se agrega o no. Si este hombre es el que se empieza a agregar, ¿qué nos está doliendo? ¿Qué es lo que está afectando? Bueno, número 1, puedo ganar este matchup. Si puedo ganar ese 1-1, ese hombre se está agregando ahí, entonces tengo una oportunidad de reemplazar ahí con el balón. Cuando hablamos de conceptos, hay 1000 cosas que podemos hacer. Repito, estamos hablando de run game, quick game, pases de drop back, pantallas, play action, etcétera. Y todo eso es lo que platicamos ahí adentro del Coach Lab. En el sistema de Game Planning ofensivo vemos y usamos sus jugadas, sus conceptos para que todo esto funcione para ustedes y que empiecen a identificar cómo podemos atacar esas ventajas, cómo podemos generar esas ventajas a través de diferentes formaciones, de diferentes motions y de diferentes conceptos. ¿Okay? Mi esperanza es que cuando tú aprendas a identificar cada uno de estos bloques, que puedas decir, ahí lo único que hicieron fue usar una formación un poco más condensada. Ahí lo único que hicieron fue usar una formación de empty. Trajeron a alguien en motion. Cambiaron al hombre de lugar nomás para ganar una ventaja de esto o del otro. Cuando tú puedes hacer eso, espero que eso te ayude a no estar tentado a ver cada cosa que ves en internet y querer replicarla o querer copiarla directamente hacia tu playbook. Porque, número 1, coach, no sabes cómo funciona, no sabes cuáles son los coaching points más importantes, no sabes cómo va a tratar de defender la defensa, lo que tú estás haciendo, y no sabes cómo resolver esos problemas porque no es tu esquema. No es tu esquema. Entonces, no todo lo que va en la tele y que lo ves y que se ve muy padre, no todo eso tiene que ir a tu ofensiva, ¿ok? Porque lo puedes hacer, pero mi sugerencia, sobre todo al enseñarte estos bloques de Legos, mi sugerencia es que ahora empieces a ver ofensiva y todo lo que veas en redes sociales y en la tele, cuando tú lo veas, que puedas identificar el tipo de bloque de Lego que se está utilizando. ¿Cuál es o qué combinación de estos Legos está utilizando la ofensiva que estás viendo y cómo combinó esas ideas? Es decir, a lo mejor lo que hicieron ahí fue correr una formación de deuce en 2x2. Lo combinaron con un jet motion y le pusieron una pantalla con el corredor y le agregaron un pase rápido. Ok, excelente. Cuando tú ves eso, pues tú no vas a tener que instalar o copiar literalmente línea por línea el diagrama que sea que ellos hayan usado. No le tienes que copiar eso a la ofensiva. Lo que sí les puedes copiar es utilizar una formación de 2x2 con tight end. ¿Cómo puedo yo fabricar eso o generar eso? A lo mejor tú no tienes tight ends, pero puedes generar una formación cerrada en donde estás con 2 receptores aquí apretados. ¿Ok? ¿Cómo puedo yo tomar esa idea? Y luego, ¿sabes que le pusieron un jet motion y lo hicieron máxima velocidad? Interesante. De ahí corrieron un poquito de play action al lado contrario. Y de ahí teníamos la opción de tirar esto o la pantalla con el corredor. ¡Qué interesante! O sea, es que los Niners estaban en su set pesado. En un pro set. Y del pro set con ese mismo hombre hicieron exit motion de este lado y luego hicieron play action con ese corredor y de ahí sacaron una pantalla con ese mismo corredor después de que el quarterback
fingió la entrega y salió y se la regresó. ¿Significa que tengo que copiar línea por línea lo que sea que vi yo en ese esquema? No. Pero lo que sí puedo hacer es identificar los bloques de Legos que se están utilizando, la formación condensada, el motion, ¿sí? Y la combinación de play action con una pantalla, la combinación de un pase rápido con una pantalla, porque probablemente en tu ofensiva sí tienes un pase rápido, un pase de drop back o varios, algunas corridas, algunos esquemas, herramientas de play action. Cuando ves todo eso, puedes empezar a identificar el tipo de Lego que están usando otros equipos en el sábado, el domingo, cuando ves todos esos clips en redes sociales, y vas a poder decidir cómo es que tú puedes aplicar esa misma idea, pero ahora en tu ofensiva, con tus jugadores, con tus bloques de Legos. Pero nada de esto va a funcionar si no tienes bien claro cuál es tu identidad ofensiva, tu filosofía. Porque honestamente hay 1000 maneras de jugar fútbol americano y todas pueden funcionar. Así que si no quieres ahogarte en la infinidad de posibilidades de esquema, te recomiendo que vayas a ver este video porque te va a dar todo lo que necesitas para desarrollar tu propia filosofía, simplificar tu toma de decisiones y hacerte la vida muchísimo más fácil como coordinador. Así que haz clic en este video y nos vemos allá.